Bueno, continuando con las clases, ahora vamos a ver el tema de las taquiarritmias. En la clase anterior habíamos visto los aspectos sobre las bradiarritmias y ahora vamos a ver su contraparte, ¿no? Que son las taquiarritmias, que es una parte importante también dentro de la patología del electrocardiograma. Eh, Hay diferentes definiciones, pero quizás la que guarda una relación muy directa a lo que concierne a una arritmia desde el punto de vista electrocardiográfico es esta, donde se considera una arritmia cardíaca cuando hay una alteración en la producción o en la conducción del estímulo cardíaco, lo cual causa que los latidos se hagan irregulares o incluso cuando están regulares sobrepasan los límites de frecuencia aceptados en forma convencional como algo normal o cuando esté en presencia de ritmo regular y frecuencia normal. En el electrocardiograma observamos que hay una relación entre el P, la onda P y el QRS anormal, lo cual no se puede asociar a otras alteraciones en la duración y la morfología de estos dos componentes del electrocardiograma. Entonces, en esta definición, acá marca dos pautas muy importantes, que es la presencia y evaluación de la onda P y la presencia y la evaluación del QRS. Entonces, el primer punto, en resumen de esta definición, abarca en que cuando uno va a analizar el electrocardiograma frente a un paciente con un ataque de arritmia, hay que buscar la onda P y hay que mirar el QRS. Taquiarritmia es toda frecuencia cardíaca que está por encima de 100 latidos por minuto en reposo, ¿no? Descontando lo que es la taquicardia sinusal fisiológica producto de una situación emocional con liberación de una estimulación simpática, ¿no? Cuando salimos de esa excepción fisiológica, toda frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto se considera una taquicardia. Y en ese contexto tenemos que analizar la presencia de la onda P y la morfología del QRS. Ya es harto conocido cómo es el sistema de conducción eléctrico, ¿no? Tenemos el nodo sinusal, que se encuentra en la pared alta de la aurícula derecha, donde se genera el impulso eléctrico. Por los haces internodales se comienza a producir la despolarización de ambas aurículas, ¿no? Tanto izquierda como derecha, se llega al nodo aurículo-ventricular. Habíamos visto la importancia del nodo auriculoventricular, ¿no? Luego del nodo auriculoventricular el impulso baja por el haz de His y el impulso se conduce a través de la rama izquierda con sus fascículos anterior y posterior y por la rama derecha, ¿no? Llegando hasta las fibras de Purkinje, donde se produce luego de este evento eléctrico el evento mecánico que es la sístole ventricular. Entonces este sistema de conducción eléctrico es muy importante en el tema de la génesis de las taquiarritmias, ¿no? Donde es importante analizar pues, su integridad y su conformación para poder interpretar el tipo de arritmia que estamos observando en el electrocardiograma. Siempre va de la mano saber que el potencial de acción pues, es muy importante en la génesis de las arritmias cardíacas, ¿no? Esto es muy importante porque la mayoría de los trastornos eléctricos son derivados de alteraciones electrolíticas, ¿no? Con lo cual va a alterar el potencial de acción de la célula del cardiomiocito y a través de sus funciones de dromotropismo y vagotropismo se puede generar la presencia de arritmias, ¿no? Solo de recuerdo, sabemos que el potencial de acción en reposo de membrana está alrededor de menos 90 milivoltios, llega el impulso eléctrico, se produce la apertura masiva de los canales de sodio, se produce
la fase 1 con una entrada masiva de sodio, por lo cual cambia la polaridad de la célula a un estado positivo, ¿no? En la fase 2 entra cloruro y comienza a salir potasio, por lo cual el potencial que es netamente positivo comienza a descender un poco, ¿no? Esa es la fase 2 del potencial de acción, que es donde se comienza a formar la meseta, ¿no? del potencial de membrana. En esta meseta comienza a salir más potasio y la entrada de sodio se suma a la entrada de calcio, entonces la meseta se hace más intensa, ¿no? Esa es la fase 2, para pasar luego a la fase 3, donde comienza a salir en forma masiva el potasio, ¿no? Comienza a caer el potencial eléctrico de la célula, que era netamente positivo, a tornarse negativo. Todavía no llega a los rangos de inicio del potencial de acción de menos 90 milivoltios, para que una vez que termina la fase 3, está hiperpolarizada, pues la célula en la fase 4 alcance ese potencial de membrana de menos 90, ya ahí interviene netamente la bomba de ATPasa sodio-potasio con la salida de sodio y la entrada de más potasio, por lo cual la célula se torna nuevamente negativa, ¿no? Entonces estas fases del potencial de membrana son los que de una u otra manera se pueden alterar, y como consiguiente de esta alteración puede aparecer la génesis de los diferentes tipos de arritmias, ¿no? Incluso conocer este potencial de membrana es muy útil para entender la clasificación del tratamiento farmacológico de las diferentes arritmias, ¿no? La clasificación de Williams de los antiarrítmicos se basa básicamente en el potencial de membrana, ¿no? Y los diferentes tipos de fármacos, diferentes clases de fármacos, están relacionados a su acción en los diferentes niveles del potencial de membrana. Entonces es muy útil recordar este tema para, uno, entender la génesis de la arritmia, y dos, conocer cuál puede ser su posible tratamiento. Y siempre llevando a la clínica la parte fisiológica, pues conocer y entender que las diferentes componentes del potencial de membrana pues se pueden correlacionar directamente con el electrocardiograma, ¿no? La despolarización que se alcanza el ACME con la fase 1, por ejemplo, está netamente relacionada a una fase, a una fase, una fase en la cual el QRS, o sea, la génesis del QRS se presenta durante la despolarización, durante la fase 1 del potencial de membrana, ¿no? Entonces esa fase 1 está en relación directa con la génesis del QRS, ¿no? El inicio de la meseta, se relaciona con el punto J en el electrocardiograma, ¿no? El segmento ST, ¿no? Está en relación a todo el acné de la meseta, o sea, en la fase 2. La onda T ya es cuando se comienza a ver la repolarización de las células, ya coincide con la fase 3 del potencial de membrana, ¿no? Y la parte de la repolarización completa, la hiperpolarización, se correlaciona con la fase 4, y es el segmento TP, ¿no? que se produce hasta la nueva génesis de una despolarización en el siguiente ciclo cardíaco, ¿no? Entonces siempre es importante poder llevar a la clínica, tratar de llevar a la clínica los aspectos fisiológicos, ¿no? Para poder entender, ¿no? Si yo veo una alteración al QRS, entonces entenderé que esa alteración se está produciendo en la fase 0, en la fase 1 del potencial de membrana, ¿no? Si hay una alteración en el segmento ST, hay una alteración básicamente en la fase 2 del potencial de membrana, ¿no? Si hay una alteración en la onda T, ¿no? Hay una alteración en la fase 3 del potencial de membrana, ¿no? Entonces siempre, como les vuelvo a repetir, es importante hacer esta correlación desde el punto de vista fisiológico y llevarlo a la clínica, ¿no? Para entender
las diferentes patologías que se puedan presentar, ¿no? Y en la génesis pues, de las arritmias pueden suceder muchos fenómenos en el sistema de conducción eléctrico que pueden hacer que aparezcan los diferentes tipos de arritmias, ¿no? Generalmente las taquiarritmias, ¿no?, se producen por un fenómeno de reentrada, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico observamos cómo el impulso, o sea, la génesis de la onda P, la despolarización del nodo sinusal, baja por el nodo, por los haces internodales hacia el nodo AB, que es este punto rojo, el nodo AB, ¿no? Y cuando toma su vía normal, del nodo AB pasa al tronco del haz de His sin ningún problema. Pero en algunas ocasiones, como en la segunda imagen, hay algún trastorno en el pasaje del impulso eléctrico del nodo sinusal al nodo AB, porque se ha producido, por ejemplo, un latido muy temprano, o sea, una extrasistolia, ¿no?, a nivel del nodo sinusal, lo cual va a encontrar al nodo AB en una fase refractaria relativa probablemente, en la cual no se va a producir el pasaje de este impulso eléctrico por la vía normal de conducción hacia el tronco del haz de His, por lo cual este extrasístole toma un camino, el camino anterógrado o sea, el camino inverso de este sistema de conducción. Este camino inverso es a veces, en muchas oportunidades, un poco más rápido, ¿no?, llegando al tronco de haz de His, produciendo la despolarización, pero se produce el fenómeno de un circuito cerrado, un circuito de reentrada, y el impulso eléctrico comienza a dar vueltas alrededor del nodo AB, con lo cual se desencadena por un ataque arritmia, ¿no? Entonces, a veces la producción de una extrasístole, el fenómeno de badmotropismo de las células, puede ser el desencadenante de algún tipo específico de las taquiarritmias, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos ver en el electrocardiograma la presencia de un extrasístole y posterior al extrasístole se desencadena la arritmia, podemos estar completamente seguros que la génesis de esa taquiarritmia ha sido por reentrada, ¿no?, que es uno de los fenómenos muy comunes que se producen, que es una de las causas más comunes de producción de las taquiarritmias, ¿no? Nuevamente en el ejemplo, la onda P produce una despolarización normal, baja por los haces internodales, da la vuelta a través del nodo AB y pasa al tronco del haz de His. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando se produce una extrasístole, un latido muy temprano a nivel del nodo sinusal, probablemente el fenómeno de repolarización completa en las células del nodo AB todavía no se ha producido, por lo cual cuando el impulso quiere pasar se queda bloqueado, y este impulso eléctrico toma una vía anterógrada, ¿no?, que va a producir una despolarización del tronco del haz de His, digamos, inversa, pero este fenómeno hace que se reenganche el impulso eléctrico, produciendo un circuito cerrado a nivel del nodo AB, produciéndose un ciclo continuo, con lo cual se va a generar pues la taquiarritmia, ¿no? Como les vuelvo a repetir, este es el fenómeno más común de producción de las taquiarritmias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir las taquiarritmias? Son ritmos cardíacos cuya frecuencia ventricular es mayor a los 100 latidos por minuto, ¿no? Cuando las frecuencias cardíacas exceden los 100 latidos por minuto, estamos frente a una taquiarritmia, sabiendo que debemos exonerar a los fenómenos fisiológicos, ¿no? El ejercicio, el paciente que esté sometido a un estrés emocional por estimulación simpática, por ejemplo, ¿no? Si sacamos esa eventualidad, toda frecuencia cardíaca desencadenada en reposo con frecuencias mayores de 100 latidos se denomina una taquiarritmia, ¿no? Estas taquiarritmias pueden tener dos orígenes básicamente, ¿no? Las taquiarritmias supraventriculares,
y las taquiarritmias ventriculares, o las taquicardias supraventriculares o las taquicardias ventriculares. El nombre lo da el lugar de origen de la arritmia, ¿no? Cuando estamos frente a una taquicardia supraventricular, ¿no?, son todas aquellas arritmias que se producen por encima de la bifurcación del nodo AB y tienen una característica muy especial, que el QRS es angosto, o sea que el QRS mide menos de 120 milisegundos. O sea, un QRS angosto con frecuencias cardíacas por encima de 100, podemos estar completamente seguros que estamos frente a una taquicardia supraventricular, ¿no? Entonces, toda taquicardia mayor de 100 latidos por minuto con QRS angosto se está generando a nivel supraventricular. Las taquicardias ventriculares son producto de fenómenos arritmogénicos que se producen por debajo de la bifurcación del nodo aurículo-ventricular, o sea, a nivel de los ventrículos. Y característica esencial es que tienen un QRS ancho, o sea, que el QRS tiene una duración mayor a 120 milisegundos, ¿no? Entonces, aquí la primera diferenciación. Toda taquicardia supraventricular cursa con QRS angosto. Toda taquicardia ventricular frecuentemente cursa con QRS ancho. Quiero que quede bien claro eso. Toda taquicardia supraventricular tiene QRS angosto. Toda taquicardia ventricular frecuentemente tiene QRS ancho, ¿no? Porque hay una eventualidad donde las taquicardias supraventriculares son de complejo ancho, es cuando hay una conducción aberrante, cuando la taquicardia supraventricular está frente a un bloqueo de rama, ¿no? En un paciente que tiene bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, si hace una taquicardia supraventricular, entonces el QRS va a estar ancho, no porque la génesis de la arritmia se está produciendo en los ventrículos, sino porque ese paciente de base tenía un bloqueo de rama derecha o izquierda, ¿no? Entonces, todas las taquicardias supraventriculares de complejo angosto son supraventriculares y las taquicardias ventriculares generalmente son de complejos anchos, más de 120 milisegundos para dividirlas en supraventriculares y ventriculares. Esa es una clasificación muy fácil de recordar, ¿no? Que es el primer punto que uno comienza a analizar cuando está frente a un paciente que tiene frecuencia cardíaca elevada. Entonces, toda taquicardia supraventricular se está produciendo por encima, escuchen bien, por encima de la bifurcación del nodo AB. ¿Dónde se produce la bifurcación? Se produce inmediatamente después del tronco del haz de His. O sea, se produce el nodo, o sea, está el nodo auriculoventricular, el tronco del haz de His, y ahí se va a dividir en la rama derecha e izquierda. Por encima de esa división, todo lo que se genere de esa división hacia arriba, o sea, que el nodo auriculoventricular está comprometido en esa clasificación, todo lo que se genere, el impulso que se genere de esa bifurcación hacia arriba, se denomina supraventricular. Ahí tenemos las taquicardias de la unión o taquicardias auriculares, ¿no? Se denominan de la unión porque se están produciendo en el nodo auriculoventricular. Y todas las taquicardias que se producen por debajo de la bifurcación son denominadas arritmias ventriculares. O sea que se pueden producir en la rama derecha, en la rama izquierda, en los fascículos anterior y posterior si es la rama izquierda, o en las fibras de Purkinje, o netamente en el músculo ventricular. Todas esas son llamadas taquicardias ventriculares y son frecuencias por encima de 100 latidos. Hasta aquí, chicos, ¿está claro? Sí, doctor, por el momento sí. Ok. Si tienen alguna duda, por favor, interrumpan nomás para no perder esa idea. Muy bien, entonces todas las taquicardias supraventriculares son de complejo angosto. O sea,
Toda taquicardia de complejo angosto es una taquicardia supraventricular, mejor. Toda taquicardia de complejo angosto es una taquicardia supraventricular. Complejo angosto quiere decir QRS menor a 120 milisegundos. Eso quiere decir menos de 3 cuadraditos pequeños. Tenemos, por ejemplo, la taquicardia sinusal, que es un fenómeno generalmente fisiológico, ¿no? Puede ser un paciente que ha hecho actividad física, puede ser un paciente que está haciendo fiebre, puede ser un paciente sometido a estrés emocional, que produce una descarga adrenérgica, se estimula el nodo sinusal y va a producir una despolarización del nodo sinusal por encima de 100 latidos, taquicardia sinusal. Características: onda P positiva en D2, D3 y ABF, ¿no? Después de cada onda P, la presencia de un QRS efectivo, y esta onda P es positiva en esas derivadas, cumple los criterios de decir, este paciente tiene una taquicardia sinusal, frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos. La taquicardia auricular, por el fenómeno de vasmotropismo, el tejido auricular tiene automatismo y en muchas oportunidades se puede generar un foco ectópico que puede ser paralelo, parasistólico, o sea, muy cerca del nodo sinusal, que va a comandar la conducción eléctrica en el paciente, ¿no? Al estar muy cerca del nodo sinusal, podemos ver una onda P dismórfica, como se ve acá en el trazado, ¿no? Una P muy pegada al QRS, que es una onda P positiva donde estoy señalando. Después puede ser negativa, ¿no? El siguiente latido es positivo otra vez, en el siguiente latido desaparece. Esa alternancia de la morfología de la onda P en presencia de una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos nos hace pensar que el foco de despolarización se produce a nivel supraventricular, muy cerca del nodo sinusal, pero no se produce en el nodo sinusal. Si observamos un paciente de estas características, podemos decir, este paciente, si la frecuencia cardíaca es más de 100, este paciente tiene una taquicardia auricular, o sea, el paciente tiene un foco ectópico muy cerca del nodo sinusal. Característica: una onda P de características cambiantes, dismórfica, se llama una onda P dismórfica, en la derivada que estoy evaluando. O sea, tienen que evaluar en una misma derivada, ¿no? Si van a comparar la P en D2 con la P en ABF, sí van a encontrar probablemente algunas diferencias, pero cuando quiero hacer el análisis de dónde se está generando una arritmia, tengo que tomar una de las derivadas y analizar qué relación tiene la onda P con el QRS. Entonces, como ven, analizamos primero la presencia de onda P. Aquí observamos que la onda P primero es positiva, después es negativa, positiva, después no aparece. Entonces, primero analizamos la presencia de la onda P. Después, el ancho del QRS. Si este ancho del QRS es mayor a 120 milisegundos o menor a 120 milisegundos. En este caso, esta onda P dismórfica en presencia de un QRS angosto ya le pone el nombre específico de una taquicardia auricular. La arritmia se está produciendo en la aurícula, muy cerca del nodo sinusal, ¿no? En este caso, por ejemplo, o sea, este paciente que tiene 105 latidos por minuto, por ejemplo, ¿no? En D2 observamos una onda P que es retrógrada después del QRS, ¿no? En la tira de abajo, en algunos momentos la onda P es posterior al QRS, en otras no se observa, ¿no? En esta, por ejemplo, es negativa, ¿no? Entonces esa onda P en la tira que estoy analizando, que es dismórfica, que no guarda una relación específica entre una onda P y otra onda P, ¿no? En presencia de un QRS angosto, ¿no? Nos habla de que el paciente tiene una taquicardia auricular, ¿no? Características: es regular, observan, si uno mide el espacio de RR es regular, o sea, el foco se está produciendo en tejido muy cercano, muy cercano al nodo sinusal, y este tejido es el mismo que despolariza, está comandando la despolarización del corazón en ese momento, ¿no? O sea, está actuando como un nodo sinusal alterno, todo el tiempo en el mismo tejido. Por eso se produce un intervalo RR constante,
¿no? En presencia de una onda pedismórfica, en presencia de un QRS angosto, entonces esto es una taquicardia auricular, ¿no? Hay algún tipo muy específico de arritmias, ¿no?, que se producen en el istmo en el istmo cabo tricuspidio, ¿no? Esta génesis, esta producción de este tipo de arritmia muy específica se produce en una zona denominada el triángulo de Koch, ¿no?, que tiene como, digamos, como límites, como límite anterior, la inserción de la valva septal de la tricúspide, como límite posterior tiene el tendón de Todaro, ¿no? Y como la base del triángulo tiene el seno coronario con la válvula de Teresio, ¿no?, como características del seno coronario. Esa zona se denomina triángulo de Koch. Esa zona recibe el nombre del istmo cabo tricuspidio, ¿no? Y es una zona muy común de producción de un tipo de arritmia muy específico, ¿no?, que es el flúter auricular, ¿no? Cuando el foco de despolarización se produce en esta zona, va a producir un tipo de arritmia muy específico, ¿no?, que en el electrocardiograma vamos a observarlo como la producción de dientes de serrucho. Cuando comenzamos a ver en la línea isoeléctrica la presencia de estas ondas F, que se llaman, ¿no?, F de flúter, F minúscula de flúter, que tienen la imagen de los dientes de serrucho, de los dientes de un serrucho. Eso se llama un flúter auricular, ¿no?, que es un tipo de arritmia supraventricular, porque es QRS angosto, muy común, que tiene esa génesis muy específica, ¿no? El flúter auricular en este caso, en este paciente, por ejemplo, ¿no?, que es un paciente que tiene una frecuencia cardíaca, en este caso, de 300, 175, 80 latidos, o sea, no tiene una taquicardia, no tiene taquicardia, tiene una frecuencia cardíaca normal, pero observen las imágenes en la tira que se llama, en la tira de ritmo, la presencia de las ondas F, ¿no?, en las cuales indica que es un flúter auricular. Cada una de estas ondas F quiere simular la despolarización del nodo sinusal. O sea, si uno mide la distancia entre una onda F y otra, estamos hablando más o menos de 300 despolarizaciones por minuto. No todas pasan, porque el nodo auriculoventricular está en fase de periodo refractario absoluto. En este caso, cada 3 ondas F recién se produce un QRS, cada 3 ondas F se produce un QRS, cada 3 ondas F se produce un QRS. O sea, la velocidad de despolarización de este foco arritmogénico es más o menos de 300 latidos por minuto, pero la velocidad de despolarización ventricular está alrededor de 80, 75 latidos por minuto, ¿no? Y esto uno puede clasificar cuando ve este tipo de ondas. Este es un flúter auricular, y puede decirle todavía con bloqueo auriculoventricular 3-1. ¿Por qué? Porque cada 3 ondas F aparece la despolarización ventricular, ¿no? Este bloqueo no es un bloqueo patológico por enfermedad, ¿no? Este bloqueo del nodo AB no es un bloqueo patológico, sino es un bloqueo fisiológico. ¿Por qué es fisiológico? Porque la velocidad de despolarización del triángulo de Koch es tan alta. En este caso, si uno mide, como les vuelvo a repetir, la distancia entre una onda F y otra onda F es más o menos 300 latidos por minuto, es tan alta que el nodo auriculoventricular se encuentra en fase refractaria absoluta. Por eso no deja que pasen ninguno de esos estímulos, porque si no la frecuencia ventricular sería de 300 latidos también. Entonces este es un bloqueo fisiológico, ¿no? Este es un flúter auricular. El diagnóstico uno puede ponerlo flúter auricular de frecuencia cardíaca de 75 latidos, o si quiere ser más específico, un flúter auricular con bloqueo auriculoventricular 3-1, o sea que cada 3 despolarizaciones supraventriculares, recién la cuarta pasa y produce la génesis a nivel ventricular. Es una de las arritmias muy, muy comunes, ¿no?
Acá tenemos otro tipo de flúter. Como observen aquí, las distancias RR son diferentes, a diferencia del electro anterior, si uno mide el espacio RR regular. ¿Qué quiere decir? Que el foco de despolarización en el triángulo de Koch es el mismo todo el tiempo, ¿no? En este otro electro, el foco de despolarización del triángulo de Koch se alterna probablemente en dos focos, por eso se torna irregular el ritmo de este paciente, tiene QRS angosto, ¿no? Por momentos la frecuencia cardíaca oscila en 150 latidos, por menos en 70 latidos, ¿no? Se hace un ritmo irregular, pero tiene la característica de los dientes de serrucho. Entonces, este sería un flúter auricular, ¿no? Un flúter auricular con una frecuencia de 90 latidos por minuto, por ejemplo, ¿no? Si lo quieren describir semiológicamente, sería un ritmo irregularmente irregular, ¿no? Con presencia de ondas F minúsculas, para describir la característica de este flúter, que es este flúter auricular, con foco alternante, ¿no? En algunas oportunidades, el foco de despolarización es múltiple en ambas aurículas, tanto en la izquierda como en la derecha, tiene múltiples focos de despolarización, estos focos de despolarización son caóticos, no guardan una relación en el tiempo entre la despolarización de un foco y otro, entonces eso va a producir un tipo muy específico de arritmia cardíaca que se denomina fibrilación auricular, ¿no? Que produce unas ondas F, ¿no? En la línea isoeléctrica, estas ondas pequeñas se denominan ondas F de fibrilación, unas ondas F mayúsculas de fibrilación auricular, cuya característica es que los espacios RR son irregulares, nunca son regulares, ¿no? Pero no tienen esa imagen de las ondas F en dientes de serrucho, ¿no? Esto sería unos dientes de serrucho medio raro, ¿no? No hay una distancia regular entre onda y onda F. Entonces esto sería una de las principales arritmias que producen morbilidad, que es la fibrilación auricular, ¿no? Este tipo de arritmia, al producir una despolarización caótica en la aurícula, ¿no? Produce rémora sanguínea en la aurícula pierde esa sístole auricular, la contracción auricular efectiva que produce la despolarización del nodo sinusal. En la fibrilación auricular no existe, la velocidad de pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo es muy lenta. Entonces esto le confiere la probabilidad de que se puedan formar coágulos. Es por eso que es una de las principales arritmias con alta morbilidad, la fibrilación auricular. Su característica principal es la producción de trombos a nivel auricular por la rémora sanguínea. En un determinado momento este trombo se desprende de la aurícula, generalmente el trombo se forma en la orejuela izquierda, ¿no? En un determinado momento el trombo migra de la orejuela izquierda y generalmente pues viaja a la circulación cerebral, ¿no? Siendo una de las principales causas de los accidentes cerebrovasculares cardioembólicos, ¿no? A veces es triste hacer la consulta que se hace desde el servicio de neurología en un paciente que está cursando con un accidente cerebrovascular y se descubre que era un paciente que estaba fibrilado y nunca se hizo el diagnóstico antes y tiene una enfermedad ahora irreparable que muy bien pudo ser evitada si se hizo un diagnóstico adecuado en un momento oportuno, ¿no? Entonces, una de las, como digo, las principales causas de esta taquiarritmia de la morbilidad es la formación de los trombos, ¿no? Esa formación de la despolarización caótica en las aurículas le da la característica de la presencia de las ondas F en forma irregular, ¿no? Si uno ve el trazo del electrocardiograma, son QRS angostos, o sea, la génesis de la arritmia se está produciendo a nivel supraventricular, el espacio RR es irregular todo el tiempo, no hay esas imágenes de dientes de serrucho, entonces uno puede decir, esta es una fibrilación auricular.
como la frecuencia cardíaca en este paciente oscila más o menos en más de 110, 120 latidos, podemos decir es una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, se puede concluir en este electrocardiograma, ¿no? La principal comorbilidad de esta arritmia es el cardioembolismo, por eso se ha creado un score que se llama el score de Chas-Basque, que nos ayuda a nosotros a determinar, a dar el tratamiento de elección para estos pacientes que se produce el cardioembolismo por la etiología de la arritmia, que es potencialmente formadora de coágulos. El tratamiento de estos pacientes es darle un anticoagulante al paciente, pero darle un anticoagulante al paciente pues, puede implicar riesgo al paciente y de sangrado, por lo cual hay que saber a qué paciente amerita anticoagularse y a quién no. Entonces, este score de Chas-Basque nos ayuda a tomar esa decisión, ¿no? Nos ayuda a determinar qué pacientes tiene alto riesgo embólico y como consecuencia de este alto riesgo embólico, el paciente necesita ser anticoagulado. Este score de Chas-Basque tiene las siglas de las patologías en las cuales está inmerso pues, el mayor riesgo de cardioembolismo, ¿no? La C de Chas viene de insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen baja fracción de eyección, se le da un punto. La H viene de hipertensión, también se le da un punto a los pacientes que tienen hipertensión. La A se viene de edad, todos los pacientes mayores de 75 años se le da 2 puntos en el score de Chas. La D se refiere a la presencia de diabetes mellitus, entonces si estos pacientes tienen diabetes mellitus, se le da un punto a la presencia de la diabetes. Si el paciente tiene o ha tenido un evento isquémico cerebral previo, como un ACV, como un TIA, por ejemplo, se le da 2 puntos en el score de Chas. Y la palabra VASC viene de la V, de enfermedad vascular periférica, o sea, son pacientes que puedan tener antecedentes de insuficiencia arterial periférica, aortopatía, alteraciones en las carótidas, en las coronarias, esos pacientes, si tienen estos antecedentes, se le da un punto en el score de Chas-Basque. La A es de edad, o sea, las edades inferiores a 75 años, o sea, entre 65 y 74 años, se le da un punto, un punto en el puntaje, ¿no? Y la S, pues, de sexo, donde generalmente las pacientes de sexo femenino son las que tienen mayor riesgo de tener eventos embólicos, por lo cual el sexo femenino se le confiere un punto en este score de Chas-Basque. Todos los pacientes que tengan un score de Chas-Basque mayor o igual a 2, eso significa que tiene que ser anticoagulado el paciente. Si es un paciente que tiene fibrilación auricular y tiene un score de Chas-Basque mayor de 2, ese paciente tiene que ser anticoagulado. Todos los pacientes que tienen un score de Chas-Basque de 1, ¿no? Al aplicar este score tiene un score de 1, se le deja a criterio del médico, dependiendo de otras comorbilidades que no están especificadas en el score de Chas-Basque, de poder anticoagular o no al paciente, ¿no? La alternativa es poder darle, por ejemplo, un antiagregante plaquetario en algunos pacientes, ¿no? Que tienen el score de 1. Pero si el score de Chas-Basque es de 0, eso sí, el paciente no amerita ser anticoagulado. Entonces es una manera muy rápida y práctica de tomar decisiones de este tipo que pueden ayudar mucho al paciente, ¿no? Porque el tener una comorbilidad del tipo de un accidente cerebrovascular es que el paciente quede incapacitado de tener una vida normal que pudo haber sido fácilmente prevenida. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de anticoagular a un paciente, siempre este riesgo puede sangrar. Entonces, si nosotros aplicamos el score de Chas-Basque para determinar si se va a anticoagular o no, también hay que aplicar otro score para ver la probabilidad de sangrado que pueda tener el paciente. Entonces, este score se llama el score de Hasbly, que nos habla de qué probabilidad tiene nuestro paciente de tener un sangrado, ¿no? Para, en función a eso, decidir si es un paciente de alto riesgo embólico
y tiene cierto grado de riesgo de sangrado, pues escoger algún anticoagulante específico que dentro de sus características tenga la menor probabilidad de complicación de hemorragia, ¿no? Entonces, para esto también nos sirve pues, el score de Hasbleed. Tiene como características, igual las siglas determinan el nombre del score, el Hasbleed, ¿no? La H de hipertensión le da un punto al paciente, la A le da al antecedentes de alteraciones en la función renal o hepática en el paciente. Si tiene una de las dos afecciones, o renal o hepática, se le da un punto, y si tiene afección renal y hepática, se le da 2 puntos. La S, el antecedente de accidente cerebrovascular, también le da un punto. La B, el antecedente de sangrado previo que haya tenido el paciente, también le da un punto. La L es la labilidad del INR, son pacientes que, por ejemplo, han estado tomando warfarina y en su control de INR mensual se observa que tiene una variabilidad muy grande del INR, a pesar de tener una medicación constante. Probablemente ese paciente en el score se le ponga un punto. Que sea un paciente viejo, mayor de 65 años, también le da un punto. Y D, que el D, la letra D significa el antecedente, el abuso a fármacos o alcohol. Si es a fármacos, un punto, o alcohol, un punto, y si es a ambos, se le da 2 puntos, ¿no? Como puntaje en el score de Hasbleed. Si el paciente tiene un Hasbleed mayor o igual a 3, tiene alto riesgo de sangrado, y es un elemento en el juicio a determinar si el paciente puede ser pasible de ser anticoagulado o no. Entonces, esta evaluación que se hace en los pacientes, se hace en el paciente en presencia de fibrilación auricular, para evitar pues, las comorbilidades que pueda tener nuestros pacientes. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Continuamos entonces. Dentro de los tipos de taquiarritmias están pues las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que es un grupo de arritmias que la mayoría se producen por reentrada, cuya característica tiene que son de inicio súbito y de terminación súbita de la misma forma, ¿no? Generalmente una de las características es que se puede presentar en pacientes que tienen cardiopatía orgánica o sin ella, ¿no? No necesariamente pueden tener una alteración estructural en el corazón. Se puede presentar en diferentes grupos etarios, ¿no? Y una de las características es que la actividad auricular es organizada, por lo cual le da una morfología al QRS muy similar, o sea, todos los QRS se parecen, regulares en el tiempo, son de QRS estrecho, o sea, son alrededor de 0.80 milisegundos, son un cuadradito. Es una de las características específicas de estas arritmias, ¿no? Para poderlas catalogar de que son supraventriculares, ¿no? Y en la ritmogénesis es el tipo más común, ¿no? Que es por reentrada, ¿no? Habíamos visto que en un determinado momento el impulso eléctrico que debe ir hacia el nodo, debe ir al nodo AB para pasar al tronco de las de Higgs, por algún motivo hay un bloqueo a este nivel, por lo cual el impulso toma una vía retrógrada, una vía anormal, y al tomar esta vía anormal entra en un circuito cerrado de reentrada, reestimulando al ventrículo, por lo cual se produce la presencia de la taquicardia, ¿no? Entonces es uno de los fenómenos más comunes, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, si uno hace un análisis del electrocardiograma, en cualquiera de las derivadas no observa ningún tipo de onda P, o sea, no hay ninguna onda P dismórfica o ninguna onda P que pueda producir la despolarización a nivel de los ventrículos. Es una frecuencia muy alta. Si uno observa, puede calcular que esté en 150, 160 latidos por minuto el paciente, ¿no? Y el QRS es angosto, es muy, muy angosto, 80 milisegundos. Entonces uno puede concluir que este paciente está presentando una taquicardia supraventricular.
¿no? Esta taquicardia supraventricular es si tiene aparición y sobre todo final súbito o a través de un fármaco que se le pueda dar, ya le cataloga o le da el nombre paroxístico, ¿no? Paroxismo significa que puede venir en forma reiterativa en intervalos irregulares en el tiempo, no se sabe si se va a repetir 1, 2, 3 veces al año, muchas veces. Eso significa paroxismo, por eventos casuales repetitivos, ¿no? Es una de las arritmias muy comunes, son de las principales arritmias por las cuales se consulta en la emergencia, ¿no? Sobre todo en gente joven, ¿no? En los fines de semana era muy común observar la presencia de las taquicardias supraventriculares en la emergencia, después de una noche de alcohol en algunos jóvenes, ¿no? Por el abuso de este tipo de sustancias o la mezcla de sustancias proarritmogénicas. Estas sustancias proarritmogénicas es el consumo de alcohol, de diferentes tipos, ¿no? De alcohol, ¿no? O asociado a otras sustancias como Red Bull, por ejemplo, ¿no? Entonces aumentaba la probabilidad de hacer arritmias y era muy común el fin de semana pues observar a los jovencitos que venían de sus parrandas con la presencia de taquicardias supraventriculares, ¿no? Entonces hasta aquí todo lo que concierne a las arritmias supraventriculares, para pasar ahora a las arritmias ventriculares, ¿no? Entonces vamos a hablar ya ahora de las arritmias ventriculares, las que se producen por debajo de la bifurcación del tronco de las de His, ¿no? Si la génesis de la arritmia se produce por debajo de esta bifurcación, son arritmias ventriculares, y si estas arritmias tienen una frecuencia cardíaca por encima de 100, se llama taquicardia ventricular, ¿no? Las taquicardias ventriculares generalmente son de complejo ancho, porque se están produciendo a nivel del ventrículo, y podemos tomar hasta 3 tipos comunes de taquicardia ventricular. Tres tipos comunes de taquicardias de complejo ancho. La taquicardia ventricular, como tal, la fibrilación ventricular, que es un tipo de paro cardiorrespiratorio, y las torsadas de punta, ¿no? Que es un tipo muy peculiar de arritmia ventricular. Entonces, habíamos visto que la génesis de las arritmias ventriculares es la presencia de un foco de despolarización a nivel ventricular por debajo de la bifurcación de las de His, ¿no? Este foco va a comandar la despolarización, va a comandar la frecuencia en el paciente, y la característica es que presenta un QRS ancho. Si tiene un QRS ancho y tiene frecuencia cardíaca más de 100, se le pone ya el nombre de taquicardia ventricular, ¿no? Como observan en el gráfico, arriba vemos dos complejos de complejo angosto, QRS angosto con una onda P normal, y el siguiente latido tiene una morfología completamente diferente, de QRS ancho, de frecuencia alta, ¿no? De más o menos 150 latidos, y que de forma espontánea en la primera tira sale a ritmo sinusal, ¿no? En la de abajo igual, una tira que se llama de taquicardia ventricular de complejo ancho, más o menos más de 180 latidos, ¿no? Presenta un QRS de más de 120 milisegundos, entonces uno puede atribuir a este fenómeno la presencia de una taquicardia ventricular. Entonces es un foco de despolarización por debajo de la bifurcación de las de His, que tiene una frecuencia de exposición mayor a 100, le da ese contexto. En algunas oportunidades vamos a encontrar esto, ¿no? Si uno analiza este electrocardiograma, observamos que no hay onda P, no hay onda P dismórfica ni siquiera, ¿no? Pero observamos un QRS ancho, ¿no? ¿Se acuerdan de las bradiarritmias? Habría el ritmo nodal, ¿no? Era el paciente que tenía ausencia de onda P, pero con QRS angosto. En este caso no hay onda P, pero el QRS es ancho. Entonces aquí el foco de despolarización se está produciendo en el tejido muscular, en el tejido ventricular. Por eso la frecuencia no es muy alta. La frecuencia de despolarización a nivel del músculo ventricular es máximo 40 latidos por minuto,
¿no? Entonces, en este caso, este paciente tiene 300, 150, 100, 75, más de 60, 65 latidos, supera los 40 latidos de despolarización del tejido muscular ventricular, ¿no? Entonces, esto se llama ritmo idioventricular, ¿no? Este es un ritmo idioventricular, no alcanza a la categoría de taquicardia ventricular porque no supera los 100 latidos, pero es un tipo de arritmia ventricular. Antes, en libros antiguos, se le denominaba taquicardia ventricular lenta por el término semántico tanto del término de taquicardia con lo de lenta, producía mucha confusión, porque uno no podía entender si era taquicardia era más de 100 latidos y lenta, no podía interpretar esa terminología, por lo cual la forma correcta de nombrarlo es el ritmo idioventricular, ¿no? O sea, que se produce un ritmo que se produce a nivel ventricular. Ausencia de onda P y presencia de QRS ancho, más de 120 milisegundos, el ritmo de despolarización se está produciendo en el ventrículo, ¿no? En este caso, este paciente, por ejemplo, que tiene un QRS ancho, ¿no? Tiene una frecuencia cardíaca más de 100, en este caso tiene más o menos 150 latidos, 160 latidos, en presencia de un QRS ancho, estamos frente a un paciente que tiene una taquicardia ventricular, ¿no? Este es una taquicardia ventricular, este es un ritmo idioventricular, ¿no? En algunas oportunidades, habíamos dicho que hay taquicardias supraventriculares que pueden cursar con QRS ancho, ¿no? La eventualidad de esta taquicardia supraventricular complejo con QRS ancho se debe a que este paciente tiene de base el antecedente de tener un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Entonces, como desarrolla una taquicardia, uno no sabe si estamos frente a una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular, porque es un complejo ancho que estamos observando. Entonces, hay una manera, puede diferenciar la taquicardia supraventricular con aberrancia de la taquicardia ventricular per se, ¿no? Y este algoritmo, que es el algoritmo de Brugada, ¿no? Para ver si estamos frente a este paciente, qué es lo que debemos hacer. Antes de aplicar este algoritmo, hay que saber que si el paciente tiene compromiso hemodinámico, o sea que está con hipotensión, por ejemplo, hipotensión arterial, no hay análisis que valga. Toda taquicardia de complejo ancho debe ser cardiovertida eléctricamente, si el paciente tiene compromiso hemodinámico. Ahora, si el paciente se encuentra con presión arterial estable, el paciente está compensado, no tiene alteración hemodinámica, pues sí podemos aplicar este algoritmo para poder decidir si vamos a cardiovertir a nuestro paciente en forma farmacológica o si lo vamos a cardiovertir en forma eléctrica. Para hacer esa disquisición entre una taquicardia supraventricular con aberrancia y una taquicardia ventricular se aplica este algoritmo. Primero, ausencia de un complejo RS en las debilidades precordiales, ¿no? O sea, que no haya complejos RS. O sea, que o sean complejos negativos, o sea, QS, o sean complejos positivos, presencia de R. Si hay ausencia, ya en el primer punto podemos decir, no, este paciente tiene una taquicardia ventricular. Pero si no, o sea, si hay algunas derivadas que tienen imágenes de RS, o sea, onda R y onda S, pasamos al siguiente criterio, ¿no? Que el intervalo del RS mayor de 100 milisegundos en las precordiales, en las derivadas precordiales, o sea que el grosor, el ancho del complejo RS es más de 100 milisegundos. Si es más de 100 milisegundos, decimos es una taquicardia ventricular. Pero si no es mayor a 100 milisegundos, buscamos otra característica, la presencia de disociación auriculoventricular. Si encontramos que hay disociación auriculoventricular, o sea que hay una onda P que no esté conduciendo, si encontramos la disociación, estamos frente a un paciente con taquicardia ventricular. Y si no encontramos disociación, pasamos al último criterio, que es la morfología del QRS en B1 o en B2 y en B6, característica
características de taquicardia ventricular, o sea, que sea un complejo ancho, que a nivel de B1, B2 tenga imagen RS y que en B6 tenga una imagen solo R. Entonces, si hay ese criterio, si encontramos este criterio morfológico, decimos que el paciente tiene una taquicardia ventricular. Y si no encontramos este criterio, recién al final podemos concluir que lo que estamos viendo es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante o con aberrancia, que se llama, ¿no? Entonces, en este caso, si uno llega a la conclusión de que el paciente tiene una taquicardia supraventricular aberrante, o sea, de complejo QRS ancho, y está hemodinámicamente estable, entonces puedo optar por intentar cardiovertirlo farmacológicamente. Pero si es un paciente que tiene una taquicardia de complejo ancho, ¿no?, con compromiso hemodinámico, no vale esta disquisición y de frente hay que someter al paciente con una cardioversión eléctrica, ¿no? El otro tipo de arritmia ventricular es la torseada de Points, que es lo que se llama la taquicardia helicoidal, ¿no? Helicoidal porque recuerda a la morfología del ADN, ¿no? En hélix, si uno observa, pues la onda sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Es un tipo de taquicardia, aunque parezca, cuando uno lo observa, aunque parezca tan dramática, es de resolución espontánea, generalmente se asocia a hipomagnesemia, ¿no? O a los pacientes que presentan algún tipo de isquemia, pueden presentar este tipo de arritmia, ¿no? Cuya peculiaridad es que presenta complejos QR de diferente morfología cada 2 o 3 latidos, como ven aquí, como acá tripletas, acá hay como 4 de una misma morfología, pasa a 4 de diferente morfología, vuelve a pasar a otros de diferente morfología, sube la amplitud del complejo QRS, baja la amplitud del QRS, entonces esa característica helicoidal le da el nombre de torsada de punta a este paciente, ¿no?, a este tipo de arritmia, ¿no?, que, como les vuelvo a repetir, aunque parezca, lo veo en el electro algo muy dramático, pues es de resolución espontánea, ¿no? Y por último, pues si hay un ritmo caótico en las aurículas que produce una arritmia que se llama fibrilación auricular, también puede existir un ritmo caótico en el ventrículo, ¿no?, donde existen múltiples focos de despolarización, pero a nivel ventricular, ¿no?, que producen lo que se denomina fibrilación ventricular, que es un ritmo pre-mortem, es un tipo de paro cardiorrespiratorio que necesita maniobras de reanimación, ¿no? Es un ritmo caótico, vemos diferentes tipos de QRS, ¿no? Unos de amplitud mayor, otros de amplitud menor. Si mide el espacio RR es completamente diferente, tienen diferente morfología, se asemeja mucho a un artefacto, el paciente está comprometido hemodinámicamente, o sea, es imposible que puedan ver un paciente con ese trazo y tenga buena presión, porque ha claudicado los ventrículos, están en un ritmo caótico que no producen una sístole efectiva, el paciente está con compromiso del cesorio, con compromiso hemodinámico, y esto indica, como es un tipo de paro cardiorrespiratorio, se indica que se debe reiniciar las maniobras de resucitación en el paciente para averiguar la causa, ¿no? Este ejemplo de este electrocardiograma, que es un ritmo premortem, una fibrilación ventricular a todo dar, ¿no? Los complejos QRS de diferente amplitud, morfología, trazo, un paciente completamente con compromiso hemodinámico, nos hace pensar que el paciente tiene este tipo de paro cardiorrespiratorio, ¿no? En el algoritmo de que se llama de tratamiento de los pacientes con taquiarritmias, entonces considerar 2 tipos, ¿no?, de tratamiento, la cardioversión farmacológica y la cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica netamente a todas las taquiarritmias que estén que estén en ausencia de compromiso hemodinámico, o sea, que el paciente tenga una buena presión. Entonces, este paciente se le tiene que dar la opción de un tratamiento de cardioversión farmacológica
toda taquiarritmia, sea de complejo angosto o ancho, con compromiso hemodinámico, tiene que ser sometido a una cardioversión eléctrica, ¿no? Y eso es lo que el mensaje que se tiene que llevar en estos pacientes, y los pacientes pues, que tienen ausencia de pulso, en presencia de una taquicardia de complejo ancho, considerar las maniobras de reanimación porque ese paciente puede estar cursando con un paro cardiorrespiratorio y someterlo por una desfibrilación es el tratamiento mandatorio en estos pacientes, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Entonces hay que diferenciar dos términos, ¿no? Cardioversión y desfibrilación. Generalmente la desfibrilación es el acto que se realiza en un paciente que tenga compromiso hemodinámico, en un paciente que esté en algún tipo de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia o disociación electromecánica. En ese caso hay que desfibrilar al paciente. ¿Qué significa desfibrilar? Ponerle las paletas del desfibrilador y descargar. Cardioversión. ¿Qué significa cardioversión? Poner las paletas del desfibrilador, pero en modo sincronizado, para estar completamente seguros que el impulso eléctrico que se le va a dar al paciente va a caer en periodo refractario absoluto y que este impulso eléctrico va a producir un reseteo del ritmo del paciente tratando de devolverle al ritmo sinusal. Cuando se hace cardioversión, en taquicardia ventricular con pulso, en taquicardia QRS ancho, en taquicardia supraventricular como flúter auricular, la fibrilación auricular o la taquicardia paroxística supraventricular. En esos casos considera la cardioversión, que es el modo sincronizado. Y la desfibrilación en los pacientes que se encuentran en paro cardiorrespiratorio o compromiso hemodinámico. ¿Alguna pregunta, chicos? Ustedes son mudos, creo. Muy bien. A ver, ¿está el delegado por ahí? Sí, doctor. ¿Qué me decías del examen? Algo me comentabas del examen. Sí, doctor, ya soltaron las fechas. El examen de electro sería el sábado 12 de junio, la siguiente semana. O sea, toda esta semana que viene están en exámenes, entiendo. Sí, sería nuestra semana de parciales esta semana. Toda la semana. Y el día del examen sería el sábado 12. El sábado 12, correcto. ¿A qué hora quieren dar el examen ustedes? Doctor, ¿hay la posibilidad de que el examen sea como la fase pasada, a las 8 de la noche? Sí, yo no tengo ningún problema. Como han visto, se puede en el sistema y ustedes lo resuelven. Ujú. ¿Han tenido algún problema técnico? La hora, no sé, el examen, algo. Ninguno, doctor. Entonces, ¿le parece si lo converso con mis compañeros para ver una hora y ya le estoy avisando, confirmando la hora para que lo hagamos el día sábado? Sí, pero yo creo que igual a las 8, no me van a mandar a poner el examen 12 de la noche, ¿ah? Ah, Ah, no, doctor. No está bien a las 8 no, entonces. tenemos a las 8, tenemos ya de una vez porque es sábado, o sea, no es un día de semana que puedan tener otro examen, ¿no? Que sea a las Sí. 8 o antes de las 8, también, para que sea pues el sábado, no es el viernes, el día de ¿qué se llama? De las clases, el examen. Creo que ustedes me están timando. No, doctor. O sea, el día de la semana de exámenes se reparte por día para que cada curso encaje en un día. Ok, bueno. Entonces, Entonces tenemos una vez el sábado a las 8, ¿ya? Para que sí, no doctor. haya líos, ¿ok? Sí, estaría Listo. bien. Entonces quedamos así, chicos. Ya nos vemos entonces el próximo sábado en el examen. Ya, doctor. Muchísimas gracias. Chao, adiós, cuídense, adiós.